Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo más de Dolce Gusto. Eh, no quería dejar pasar esta instancia. Creo que es una de las razones por las cuales me decidí a hacer un podcast y que tiene que ver con temas que, que no pueden volver a ocurrir en la humanidad, eh, que es el registro histórico de lo peor de nosotros como seres. Y, y hoy se recuerda uno de los hechos más terribles de la historia de la humanidad y sin duda el más terrible de la historia moderna. Hoy se conmemora en verdad. Se conmemora Yom HaShoah, que es una ceremonia, un día especial, de hecho un día festivo, festivo, mira la palabra, un día feriado en Israel, porque es el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Acá no hablamos de la conmemoración del fin de la guerra, no, hablamos de la conmemoración de un día para recordar los más de 6 millones de judíos que fueron asesinados por los nazis. Sabemos que ese número se queda corto. Sabemos que a este número también se pueden sumar un montón de latinos, de personas de raza negra, de personas de raza asiática, de cualquier raza que no fuese o que fuese muy alejado de la raza aria. En el caso de los judíos sabemos cómo ocurrió, ¿cierto? Esta odiosidad creciente que fue más que nada lo que encontró el nazismo para activar, para sembrar una semilla de odio, de maldad, de la más terrible que ha existido en el pueblo alemán. No olvidar, no olvidar que una gran mayoría del pueblo alemán eligió al partido nazi para dirigir el país. No digo que ellos han estado de acuerdo con todo lo que ocurrió, pero igual hubo una parte significativa de esa nación que se vio hipnotizada por la propaganda y la palabra de los nazis, eh, llegando realmente a odiar a todo aquel que fuese declarado parte de la culpa de todo lo malo que le podía estar ocurriendo a esa nación. Todo lo malo que pudiese ocurrir era culpa de personas de razas distintas o de naciones distintas después. Y bueno, insisto, no para qué ahondar en todo lo terrible que ocurrió. ¿Y por qué me quiero dar el espacio de generar un podcast, un capítulo sobre esto? Porque es importante que no olvidemos, es importante que no olvidemos. Me da mucha pena mucha rabia cuando me enfrento a personas que empiezan a caer, a repetir frases, a repetir discursos racistas, aún en nuestros días se escuchan. Cómo uno puede meter en la misma bolsa a cualquier colonia o grupo de inmigrantes o personas de ciertos orígenes eh, y, y participar de discursos de odio que no son muy distintos, creo que lo he dicho en otros capítulos, no son muy distintos los discursos de odio con los cuales empezó el nazismo. Es una práctica muy utilizada en la historia de la humanidad, esta de generar esta odiosidad hacia personas de ciertos orígenes y culparlos de todo lo malo que le puede estar pasando a una nación, una población, una sociedad. Me imagino que saben a qué me refiero, sobre todo los que vivimos acá en Chile. A mí me parece lamentable que haya gente que todavía se le escucha hablando así. Bueno, el punto es que hoy día entonces se conmemora el Yom HaShoah, eh, que en particular lo que recuerda en esta oportunidad son los 80 aniversarios del levantamiento del gueto de Varsovia. Por eso les decía que no es una conmemoración del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial, si bien, y que bueno que sea así, que siga siendo visible que lo más terrible que ocurrió fue el Holocausto, muchos otros también sufrieron, insisto, muchas otras naciones sufrieron bajo el, ¿cómo decirlo? Este grupo sectario llamado los nazis. Y bueno,
Hoy en día se cree que hay alrededor de 150.000, 147.000 sobrevivientes del Holocausto que promedian 85 años de edad. Ya estamos pronto a que las personas que les tocó vivir esa época oscura de la humanidad dejen de existir. Y yo creo que nunca debemos dejar de recordar lo que ocurrió. Así como se recuerdan en tantos países hechos lamentables de la historia de cada país, ¿cierto? Todos tenemos nuestras heridas. Creo que esto es una herida a nivel mundial. Hay mucha gente que se confunde. eh, Hay mucha gente que se confunde pensando en que judaísmo igual a israelí. No es así. Aun cuando el porcentaje de judíos en Israel creo que bordea el 70% de la población. Eh, yo daba este dato de los supervivientes, ¿cierto? Donde el más joven superviviente está datado en 76 años. Por eso les digo que ya estamos pronto a que, no sé, nuestros hijos probablemente cuando sean adultos ya prácticamente no van a existir sobrevivientes del Holocausto, y no por eso se tiene que olvidar de la historia. Para mi hija, por ejemplo, que tiene 11 años, esto le resulta casi inentendible. Las guerras le parecen inentendibles, la invasión de Rusia a Ucrania le parece inentendible, y para qué decir cuando uno llega a rozar temas, porque no es fácil conversar de esto con niños, llegar a rozar temas asociados a lo que fue el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Para ellos les resulta realmente inentendible que la humanidad haya podido llegar a eso. Y por tantos años. Recordemos que esto ocurrió durante muchos años en total impunidad de parte de los países que estaban alrededor de lo que ocurría. Hicieron vista gorda durante muchos años, ¿ya? Hasta que les empezó a tocar a ellos. Hasta que la guerra llegó o se acercó a sus fronteras, no hicimos mucho. Incluso hay países en Sudamérica que ni siquiera condenaron lo que ocurrió y fueron hasta aliados de los nazis. Eso lo voy a dejar fuera. El punto es que yo les decía que no confundir que lo que ocurrió tiene que ver con algo propio de Israel. Estamos hablando de que el 63% de los sobrevivientes del Holocausto son nacidos en Europa, nacidos y criados en Europa. Un 37% eran parte de la Unión Soviética. Un 11%, un 16% de Rumania y Polonia. Un 2,7% en Bulgaria. 1,4% son nacidos en Hungría. eh, y solo un 1,3% de los sobrevivientes del Holocausto son nacidos en Alemania. No un dato menor, ¿ya? Como les decía, hay mucho judío sobreviviente que vive en otras naciones que no son Israel. Em, y nada, esto es algo que fue a una escala que no conocíamos. Ya haré otro podcast hablando de algo que no quiero que eclipse lo que estamos recordando hoy, que es algo muy profundo, creo yo, muy crudo, y que de verdad tenemos que recordar. Lo llamo a reflexionar respecto a por qué ocurrió esto, cómo ocurrió esto. Si es que no están familiarizados, esto no tiene que ver eh, no tiene que ver necesariamente con recordar lo crudo que fue en imagen y ver una película de la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene que ver con entender por qué ocurrió, por qué, cómo llegamos a eso, cómo nace un líder como Hitler que es capaz de convencer a toda una nación o a la mayoría de la nación, porque ellos fueron elegidos democráticamente, no olvidemos eso. Eh, y claro, después el terror y todo eso paralizó a toda la nación, incluso los alemanes puros, por decirlo así, sufrieron con esto. El terror, ya lo imagino, cómo te paraliza, o algunas personas los paraliza. Entonces, pero es tan importante estudiar esto o ser capaz de transmitirlo a nuestros hijos como cosas que no tienen que volver a ocurrir jamás, y que, insisto, independiente de los colores políticos, o el uso de la palabra nazi, o el uso de la palabra judío, el uso de la palabra holocausto, que de repente es usada de maneras tan lamentables por políticos, periodistas o personas que tienen de repente el acceso a medios de comunicación, es triste, lamentable, ofensivo, a veces como se usan esas palabras. Esto es súper claro lo que ocurrió, cómo ocurrió, y es demasiado importante que no lo olvidemos, que lo sigamos estudiando, que sigamos entendiendo el por qué,
qué hicimos mal como humanidad para que esto llegara a esos extremos en la era moderna. Eso es lo que yo digo. O sea, eh, cuando ya éramos supuestamente una humanidad que había evolucionado bastante. Y pasa algo que es comparable solamente a cosas que ocurrieron durante la Edad Media, no sé, algo terrible. Y efectivamente, como algunas personas, y aquí cito progres, que tienden a comparar cosas, peras con manzanas, tratar siempre de empatar, tratar siempre ay, pero ¿por qué nos recordamos esto que pasó en el Holocausto, pero no hacemos nada con lo que está pasando en Palestina, Siria? Creo que lo dije en otro podcast muy reciente. No es comparar, o sea, la maldad o las cosas que se hicieron mal en la humanidad no se pueden comparar así, no se empata, no se compara, no se pone en una balanza. O sea, no es menos malo el que mata 100 que el que mata uno. O sea, no tiene que ver con eso. Para mí la maldad no se tiene que clasificar, es maldad y ya. Para mí estas aberraciones de la humanidad tampoco se deberían rankear, simplemente hay que estudiarlas todas y entender qué hicimos mal para que llegáramos a ese extremo. Y eso es lo que yo quiero recordar hoy día, más allá de religión, de orígenes, de lo que sea. De verdad lo digo, esto fue lamentable y no tiene que ver y no se puede poner en la balanza, porque lo he leído mucho y eso me da mucha pena, porque creo que eso habla muy mal de nosotros como humanidad, el que haya gente que aún siga diciendo, pero miren los israelitas cómo atacan a Palestina. Eso es otro rollo, ¿ok? De verdad es otro rollo. Estamos hablando acá del Holocausto, estamos hablando de una matanza brutal, experimentos con seres humanos eh, terribles que ocurrieron durante el Holocausto. Lo que ocurrió en los campos de concentración es algo que no se había visto en siglos, si es que alguna vez ocurrió a ese nivel. Y ocurrió hasta el último día y más allá del fin de la Segunda Guerra, ¿ya? Experimentos se siguieron haciendo acá en Sudamérica por parte de los nazis. Entonces, cuando yo hablo del Holocausto, tiene que ver más allá, insisto, de lo que pasó con la guerra. Tiene que ver con esto de llegar a esta matanza masiva de otro ser humano por su religión, por su origen, por su manera de pensar. Esto de poner etiquetas a otros o a grupos de otros, y generar esta odiosidad que es tan fácil de despertar a veces en esta sociedad. A eso quiero apuntar y no que se trate de eclipsar o se trate de aminorar lo que tiene que ver con esta conmemoración con ejemplos estúpidos, disculpen la palabra, pero ejemplos estúpidos de personas estúpidas que tienen mucho arrastre en redes sociales. Yo me daba cuenta cuántos seguidores tienen y me sorprende que tratan de comparar esto con cualquier estupidez, de verdad, con cualquier estupidez, que por más terrible que sea, esa estupidez, porque está ocurriendo, puede ser, no tiene que ver con lo que estamos conmemorando hoy, que no tiene que ver con ponerte la bandera judía o disculpen, o la bandera israelí, no tiene que ver con eso. O sea, tanto palestinos como árabes, sirios, todos deberíamos condenar lo que pasó, independiente de lo que esté pasando ahora o lo que haya estado pasando en los últimos las últimas décadas, con esta eterna rivalidad, guerra y aberraciones que también deben estar ocurriendo allá en Palestina, en la Franja de Gaza y Israel, o Siria, Egipto, y bueno, podemos seguir. No caigamos en eso. No se pone en una balanza, no se compara, es ofensivo, no se hace. Y tenemos que ser así de pragmático con la gente que trata de hacer eso, porque esto es la conmemoración de algo que no puede volver a ocurrir en la humanidad. No puede volver a ocurrir algo como esto. Ha ocurrido en menor escala, ha ocurrido en países específicos, regímenes específicos, es terrible, es condenable, pero si esto, que es el ejemplo más claro de lo más inhumano que ha ocurrido en siglos, en nuestras narices, ya, independientemente que los que escuchamos esto no habíamos nacido probablemente en esa época, pero ocurrió en las narices de todos. Y hasta que no tocó su frontera, nadie hizo nada y murieron millones de millones de millones, ¿okay? De inocentes, de inocentes. Eso no era una guerra, eso no era gente armada que estaba escondida en sus casas esperando atacar y los atacaron primero y se provocó una guerra civil y bueno, y cosas lamentables que ocurren en las guerras civiles o en los regímenes, ¿cierto? Pero aquí no son dos fuerzas que estaban enfrentadas, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Bueno, no sé, da para mucho. Para mí un tema sensible que quiero llamar entonces a esa reflexión, al que me escuche, al que me haya escuchado. Esto se está conmemorando desde ayer.
ya desde ayer lunes en la tarde hasta hoy día en la tarde, es que se está conmemorando lo que es el llamado Día de Recuerdo del Holocausto. Creo que la traducción literal en hebreo es esa, ¿ya? Es la traducción directa, ¿ya? Es un día de conmemoración por los muertos del Holocausto, ¿ya? Así que se los dejo un día, insisto, ojalá de reflexión, que puedan compartir su opinión. Me imagino que no debería haber más que en ciertos matices opiniones distintas, que esto es el recuerdo de algo que no debe volver a ocurrir y hay que recordarlo por siempre. Que estén bien, chao chao.